Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente nos vuela la cabeza. Vamos a hablar de dos puntos geográficos que a primera vista parecen no tener nada que ver, pero que podrían estar a punto de protagonizar un evento, digamos, poco convencional. Estoy hablando de, atención, Yemen y Grecia. Sí, han oído bien. Yemen y Grecia. ¿Y cómo es que estos dos países, tan distantes y culturalmente tan diferentes, podrían estar conectados de una manera tan explosiva? Pues prepárense porque vamos a intentar desentrañar la teoría de que un simple cigarrillo podría ser la chispa que reviente el globo terráqueo, y Yemen y Grecia son, en esta hipótesis, los actores principales. Antes de que piensen que hemos perdido la cabeza, les invito a quedarse hasta el final, porque les aseguro que esto se pone cada vez más interesante. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos que, como este, buscan explorar los límites de lo posible y lo imaginable. Ahora, vamos a la carnita de este asunto. La idea surge de una teoría un tanto heterodoxa, si se quiere, que conecta fenómenos geográficos, climáticos y, sí, hasta de comportamiento humano de una manera que pocos considerarían. Piensen en el globo terráqueo como un sistema increíblemente complejo y delicado. Las corrientes oceánicas, las corrientes de aire, las masas de tierra, todo está interconectado. Y de repente alguien propone que un pequeño acto como encender un cigarrillo, en un lugar muy específico, como Yemen, podría tener una reacción en cadena que termine por desestabilizar todo, y que la resonancia de esa desestabilización se manifieste de forma contundente en Grecia. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si hubiera algo de lógica, por retorcida que parezca, detrás de todo esto? Empecemos por Yemen. Este país, ubicado en el extremo sur de la península arábiga, es conocido por su geografía árida, sus desafíos climáticos y, lamentablemente, por el conflicto que lo azota desde hace años. Pero, ¿qué tiene Yemen que lo haga tan crucial en esta hipótesis? Algunos teóricos apuntan a su ubicación estratégica y a las condiciones particulares de su atmósfera y su suelo. Imaginen que en Yemen, debido a ciertas características geológicas y la composición del aire en ciertas altitudes, la combustión de un cigarrillo, que libera pequeñas partículas y gases, podría tener un efecto catalizador inesperado. No hablo de una explosión nuclear ni nada de ese estilo, sino de un desencadenante molecular o atmosférico que amplifica de forma desproporcionada su impacto inicial. Es como cuando mueves una ficha de dominó muy pequeña y cae una hilera larguísima. Ahora, ¿por qué Grecia? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Grecia, con su rica historia, sus islas y su posición en el Mediterráneo, es a menudo vista como un punto sensible en lo que respecta a los movimientos tectónicos y los cambios climáticos. La hipótesis sugiere que la supuesta reacción en cadena, iniciada en Yemen, podría propagarse a través de las corrientes de aire o incluso, de manera más especulativa, a través de resonancias energéticas que viajan por la corteza terrestre. Y esa resonancia, o esa ola de energía, terminaría encontrando un punto de amplificación o de máxima expresión en Grecia. ¿Qué podría significar eso? Bueno, las teorías van desde eventos climáticos extremos y repentinos, como tormentas de una magnitud nunca vista, hasta, y aquí es donde el término «reventará el globo» cobra un sentido más figurado pero igualmente alarmante. Un desequilibrio que podría tener consecuencias geológicas importantes, como un aumento en la actividad sísmica o erupciones volcánicas. Los detalles técnicos de esta teoría son, como se pueden imaginar, bastante especulativos y a menudo rozan lo pseudocientífico. No hay estudios científicos publicados que respalden directamente esta idea. Sin embargo, lo que hace a esta hipótesis fascinante es cómo intenta conectar elementos aparentemente inconexos. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de cigarrillos que se fuman diariamente en todo el mundo. Si cada uno de ellos liberara una cantidad ínfima de energía o partículas que, bajo las condiciones adecuadas, pudieran amplificarse, estaríamos hablando de una acumulación de potencia impresionante. Y la teoría apunta a Yemen como el lugar donde esas condiciones podrían ser más propicias para que esa amplificación se produzca, creando una suerte de punto caliente de reacción atmosférica o geológica. Los defensores de estas ideas, y hay que decir que son una minoría y a menudo se mueven en los márgenes del pensamiento científico aceptado, hablan de algo llamado resonancia atmosférica o amplificación de efectos cuánticos a gran escala. Intentan explicarlo de maneras que, repito, son difíciles de verificar.
Pero la idea central es que un pequeño acto, un estímulo mínimo en un entorno con las características precisas, puede desencadenar una respuesta mucho mayor de lo que se esperaría. Y ese desequilibrio inicial, esa pequeña perturbación, luego viaja y se manifiesta en otro lugar, Grecia, donde las condiciones geológicas o climáticas actúan como un segundo amplificador o un punto de fuga de esa energía acumulada. Piensen en ello de esta manera, imaginen un lago perfectamente quieto. Si tiran una pequeña piedra, se crean ondas. Si tiran esa misma piedra en un lugar donde hay corrientes subterráneas o corrientes de aire que se cruzan de manera peculiar, esas ondas podrían comportarse de forma muy diferente, quizás viajando más lejos o amplificándose de maneras inesperadas. La teoría de Yemen y Grecia intenta aplicar un concepto similar a la escala planetaria. Yemen sería el lugar donde la piedra es lanzada en un lago con unas corrientes muy específicas. Y Grecia sería el lugar donde las ondas chocan contra unas costas que amplifican su efecto. Es importante recalcar la naturaleza especulativa de esto. No estamos ante una teoría demostrada, sino ante una hipótesis que desafía nuestras nociones convencionales de causa y efecto. Sin embargo, ¿no es eso lo que a veces nos hace pensar, lo que nos lleva a explorar nuevas posibilidades? La ciencia, después de todo, avanza cuestionando lo establecido. Y aunque esta teoría pueda parecer un disparate, nos invita a reflexionar sobre la interconexión de nuestro planeta y cómo incluso los actos más pequeños pueden, en el contexto adecuado, tener repercusiones inimaginables. ¿Y qué tipo de repercusiones serían estas? Aquí es donde la imaginación vuela. Algunos hablan de un cambio drástico en los patrones climáticos del Mediterráneo, con olas de calor extremas o, por el contrario, inviernos inusualmente severos. Otros, más apocalípticos, sugieren un aumento significativo de la actividad sísmica, quizás provocando terremotos de gran magnitud en la región griega. La idea de que la Tierra, como un organismo vivo, pueda reaccionar de forma tan drástica a un estímulo que parece trivial es lo que hace a esta teoría tan escalofriante y a la vez tan cautivadora. La clave de la teoría, si es que podemos llamarla así, reside en la idea de que existen puntos de sensibilidad en el planeta. Lugares donde la delicada balanza de fuerzas naturales es más fácil de perturbar. Y se postula que Yemen, por su geografía, su clima y quizás incluso por la concentración de ciertas actividades humanas, podría ser uno de esos puntos. Y Grecia, por su compleja estructura geológica, especialmente en el mar Egeo, podría ser otro, un lugar donde cualquier perturbación se amplificaría. Pensemos en los volcanes. La erupción de un volcán en Islandia puede afectar el tráfico aéreo en toda Europa. La erupción del Krakatoa en 1883 causó tsunamis devastadores y cambios climáticos globales. La naturaleza tiene una forma de demostrar su poder y su interconexión. Lo que esta teoría intenta es encontrar una conexión mucho más sutil, más insidiosa, que parte de algo que consideramos cotidiano, un cigarrillo. Los escépticos, por supuesto, dirán que es una tontería. Y tienen argumentos sólidos. La energía liberada por un cigarrillo es mínima en comparación con las fuerzas geológicas y atmosféricas que rigen nuestro planeta. Sin embargo, la ciencia también ha demostrado que los sistemas complejos pueden ser extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. El famoso efecto mariposa es un ejemplo clásico de esto. El aleteo de una mariposa en Brasil podría, en teoría, desencadenar un tornado en Texas. Lo que esta teoría hace es aplicar ese concepto, de forma muy especulativa, a la geografía y la atmósfera. Además, hay que considerar la posibilidad de que esta teoría sea, en parte, una alegoría. Una forma de ilustrar cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias imprevistas y de gran alcance en el planeta que habitamos. El acto de fumar, ya de por sí perjudicial para la salud y para el medio ambiente, se presenta aquí como el detonante de un fenómeno a escala global. Es una llamada de atención, quizás un poco exagerada, pero que resuena con la preocupación creciente por el impacto de la actividad humana en nuestro planeta. Así que, ¿estamos realmente al borde de que un cigarrillo en Yemen reviente el globo y cause estragos en Grecia? Probablemente no. La probabilidad de que esta teoría sea literalmente cierta es infinitesimal. Pero nos invita a reflexionar. Nos hace pensar en las conexiones ocultas, en las interdependencias que existen en nuestro mundo y en cómo, a veces, las cosas más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes. Es un recordatorio de la fragilidad de nuestro planeta y de la importancia de comprender sus mecanismos,
incluso aquellos que nos parecen remotos o improbables. Hemos explorado la idea intrigante de cómo Yemen y Grecia, dos puntos aparentemente distantes en el mapa, podrían estar conectados por una teoría que sugiere que un simple cigarrillo podría iniciar una reacción en cadena con consecuencias globales, manifestándose de forma dramática en la tierra de los dioses. Hemos desglosado la especulación detrás de esta hipótesis, destacando su naturaleza poco convencional y su enfoque en la interconexión planetaria. Es fascinante pensar en cómo un pequeño acto podría, bajo ciertas condiciones únicas, desencadenar un efecto amplificado en lugares tan diversos. Llegamos al final de este viaje teórico y sinceramente ha sido un recorrido fascinante por lo que podría ser y por lo que la imaginación humana es capaz de concebir. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que exista una conexión de este tipo? ¿Qué otras teorías extrañas o fascinantes han escuchado sobre nuestro planeta? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de esta exploración de lo inusual, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras del pensamiento. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando el mundo que los rodea. ¡Chao!